gritaba. Ya no podía. Tenía la lengua hinchada, la garganta ulcerada, y el pus le chorreaba por el cuello de la mitra bordada. El sirviente, encerrado en un estrecho pasillo entre dos biombos de madera, temblaba, tratando de no respirar, no por miedo, sino por el hedor. El cuerpo del pontífice supuraba, en los pliegues de la piel se arrastraban gusanos. El Papa Inocencio IV aún respiraba, pero la muerte, según el médico, ya vivía en él como en una casa habitada desde hacía mucho tiempo y firmemente. Así comenzaron las últimas semanas de su reinado, con una putrefacción interior que ya no podían ocultar ni el incienso, ni las reverencias, ni las cortinas. Fuera de sus aposentos ya se discutía quién sería el próximo, y él se estaba muriendo. La primavera del año 1254 trajo a Orvieto una espesa niebla, humedad y miedo a la peste. La corte papal se había trasladado allí en otoño, ya que la multitud romana se había vuelto incontrolable tras las ejecuciones masivas de los partidarios del emperador. El enfrentamiento con Federico II se prolongaba, al igual que la enfermedad del pontífice, de la que al principio se hablaba en voz baja, pero luego cada vez más alto. Inocencio, que en otro tiempo había sido un reformador enérgico y cruel, estaba ronco, su rostro estaba hinchado, su habla se había vuelto incoherente, y la piel alrededor de las uñas había comenzado a oscurecerse. Según los datos conservados en los informes del obispo Anselmo de Luca, los primeros síntomas fueron dolor en la parte baja del abdomen, deposiciones frecuentes con sangre y oscurecimiento de la orina. Los médicos lo atribuyeron a la descomposición de la bilis interna y a la posición desfavorable de los astros. Se le practicaron sangrías rituales. Cada semana le abrían las venas de las muñecas o detrás de las orejas. A veces, directamente en la sala del trono, donde aún intentaba escuchar a los enviados. La mente del pontífice seguía siendo aguda en aquellos días, pero el cuerpo ya no le obedecía. Se quejaba de calambres que le subían desde los pies hasta el pecho, de un calor que ni siquiera desaparecía en una pila de agua helada, de que Federico se le aparecía en sueños y se reía como si estuviera crucificado. El Papa ordenó tapar con mármol las ventanas inferiores de sus aposentos. En las paredes colgaron imágenes del juicio final. Exigía que cada noche le leyeran el Evangelio de San Juan y quemaran incienso hasta ahogarse. Solo se permitía la entrada a su dormitorio al confesor, al médico y a 2 sirvientes. Uno de ellos, Guido, de 30 años, natural de Piacenza, contó más tarde durante un interrogatorio que, del colchón del pontífice, salían larvas que él recogía con unas pinzas y arrojaba a la chimenea, pero cada mañana había más. Este mismo Guido desapareció más tarde. Según algunos rumores, fue estrangulado por orden del cardenal Ottoboni. Según otros, se ahogó en el pozo de la cocina papal, supuestamente arrojándose allí, cuando comprendió que había visto el infierno. Mientras el cuerpo de Inocencio se descomponía lentamente, en la curia comenzó un gran revuelo. Los cardenales se dividieron. Unos apoyaban la antigua política contra el emperador, otros querían una tregua lo antes posible. El cardenal Giulio Savelli, un hombre con rostro de asceta y manos de usurero, se mostró especialmente activo. Todos los días intentaba llegar hasta el pontífice, supuestamente para informarle sobre la situación en las tierras alemanas, pero la guardia lo detenía. El Papa ordenó sellar sus puertas con lacre y prohibió la entrada incluso a sus parientes más cercanos. Sospechaba de todos. A principios de mayo, Inocencio firmó un documento secreto en el que destituía a 3 cardenales y excomulgaba a otros 2. Cuando las copias de los informes llegaron a manos de Ottoboni, este reunió a una pequeña consejo de fieles. A la noche siguiente, decidieron esperar. El cadáver caerá solo, anotó el canónigo Pietro en su diario.
Entonces comenzaron a sobornar a los sirvientes para sustituir oportunamente el testamento, según afirmó más tarde el archivero Lombardo en unas notas encontradas en la biblioteca de Bolonia. Mientras tanto, el cuerpo del pontífice entró en una nueva fase. La gangrena se extendió por ambos pies, los dedos se ennegrecieron y la piel se reventaba con cada movimiento. Los médicos, entre los que se encontraba el famoso maestro de medicina Ranieri de Spoleto, recetaron fricciones con ungüentos a base de vinagre, miel y azufre. También se utilizaron sanguijuelas secas que se quemaban y se aplicaban en la ingle y las axilas. Nada servía. La fiebre no bajaba. Según el canónigo Gianni, el olor a cadáver era tan fuerte que ni el incensario podía disiparlo. Empezaron a vendar al Papa 5 veces al día, pero el pus corría a través de las vendas en cuestión de horas. En la 4ª semana de mayo, Inocencio dejó de levantarse. Lo trasladaban de la cama a una silla con correas. Dejó de hablar con claridad. Solo gritaba oraciones entrecortadas, intercaladas con delirios. Uno de los médicos anotó: llama a la Virgen, y 1 minuto después pide una espada para ejecutar a todos los traidores. Luego gime como si lo estuvieran friendo. Una vez, durante un ataque, se hincó los dientes en su propia mano, lo que dejó una cicatriz en el cadáver y fue registrado por el cronista Martini como señal de locura, de la que no le salva ni el sacerdocio. Ya nadie lo llamaba su santidad. Tras las puertas se susurraba: se ha podrido. Por las noches, los sacerdotes acudían a sus aposentos, no para rezar, sino para averiguar en secreto si había firmado un testamento a favor de alguien. El pontífice ya no podía sostener la pluma. Las anotaciones se hacían a instancias suyas, pero cada día eran menos inteligibles. Uno de esos documentos, fechado el último domingo antes de la Trinidad, contiene una firma compuesta por 2 garabatos y la nota: mano del pontífice en convulsiones. Los médicos propusieron amputarle ambos pies, pero el Papa se negó. Ordenó que le echaran en la boca una infusión de opio y ruda. Después de eso, cayó en un letargo que duró 3 días. De su nariz y sus oídos salía un líquido que olía a huevos podridos. Cuando despertó, su mirada se volvió turbia. Ya no reconocía a nadie, excepto al joven novicio Mateo, al que, según se dijo después, llamaba por el nombre de su hermano fallecido. Los testigos afirman que durante ese tiempo murmuraba sin cesar: non sum dignus, no soy digno, aunque lo repetía en un dialecto corrupto, mezclado con fragmentos inconexos de salmos. Su miedo al juicio divino se volvió paranoico. Exigió que se pintaran las paredes de su dormitorio con cal para que los ángeles no vieran la pus y ordenó que se quemara su ropa interior. En el informe del archivero papal se menciona que una vez se arrancó una uña y se la masticó, pensando que así expiaría la ejecución de un hereje en Florencia, pero la expiación no llegó. La inflamación se extendió por todo el cuerpo. Comenzó la descomposición interna. La autopsia realizada posteriormente reveló pus en el hígado, riñones inflamados y signos de una úlcera estomacal extensa. Los últimos días estuvieron acompañados de micción dolorosa con piedras, sangre y fuertes dolores. Uno de los sirvientes contó que papá intentó levantarse y aferrarse al crucifijo, pero cayó de bruces sobre sus propios excrementos. No lo levantaron durante casi media hora. 2 días después de esta caída comenzaron las convulsiones. Los ojos se le pusieron en blanco. Exhaló con dificultad, con un jadeo como si lo estuvieran destripando. Tras la muerte, el cuerpo se hinchó ante nuestros ojos. Ya era imposible embalsamarlo. La piel se le reventaba. La enfermera, a la que ordenaron cambiarle al pontífice el hábito por el traje fúnebre, perdió el conocimiento. Pronto se oyó un murmullo detrás de las puertas. La noticia se difundió más rápido que el comunicado oficial. La ciudad se sumió en los rumores y la curia
en las intrigas. Al amanecer, tras su muerte, las puertas fueron abiertas bruscamente. Los guardias golpearon las cerraduras con las culatas de sus armas. En las habitaciones había un olor tan fuerte que incluso los guardias se alejaban cubriéndose la cara con un paño. El cuerpo, hinchado como un saco, yacía en el suelo, extendido y cubierto de manchas amarillas y azul oscuro. La tela blanca con la que estaba envuelto el torso estaba empapada de un líquido negro. La carne se desprendía de los huesos al intentar levantarlo. Un sirviente que tocó la muñeca del difunto gritó. La piel se desprendía en láminas, como papel mojado. Tardaron casi un día en limpiar el cadáver. Primero sacaron las sábanas, luego todo el revestimiento de madera, parte del cual tuvieron que quemar en el patio trasero. El suelo de mármol del dormitorio fue limpiado con lejía para eliminar los restos de pus, pero incluso así el olor no desapareció. Las paredes fueron enlucidas de nuevo. Todo lo que el pontífice había tocado en las últimas semanas fue quemado o enterrado en una zona cerrada del jardín papal. Los sacerdotes se negaron a celebrar la liturgia sobre el cuerpo hasta que fue depositado en un sarcófago de plomo, fabricado apresuradamente por los herreros locales. Mientras la guardia custodiaba los pasillos, en la sala de reuniones, el antiguo refectorio del monasterio de Orvieto, comenzó la primera reunión de los cardenales. Se celebró sin comunión. 3 no acudieron. Los demás estaban sentados con sus mantos rojos, pero sin cruces. Ya en las primeras horas comenzó la lucha. Savelli propuso la candidatura de Ottoboni, pero éste la rechazó. Prefirió esperar. El cardenal Humberto de Silva, por el contrario, habló de reconciliación con los príncipes alemanes y propuso una figura neutral. Las discusiones se prolongaron hasta la noche y, según informaba el legado de Venecia, 3 cardenales enviaron mensajeros a Roma, a sus protectores de la antigua nobleza. El funeral se fijó para el tercer día, pero incluso entonces el cuerpo de Inocencio seguía descomponiéndose. La piel de su rostro se oscureció y los ojos se hundieron tanto que tuvieron que cosérselos. La mandíbula ya no se sostenía, por lo que la parte inferior de la cabeza fue atada con una cuerda. El ataúd de plomo fue cubierto con un paño blanco, pero las manchas comenzaron a aparecer durante el trayecto. La procesión avanzaba en silencio. Ni los ciudadanos ni los monjes pronunciaron una palabra de duelo. Solo la oración se repetía con voz mecánica en boca del diácono más joven. Los testigos afirmaron que los perros aullaban a lo largo del camino que conducía al cementerio. Las causas de la muerte del pontífice se dieron a conocer oficialmente como fiebre aguda con secreción purulenta. En realidad, según el informe médico encontrado más tarde en los archivos de Perugia, se trataba de una lesión múltiple de los órganos internos: úlcera gástrica con perforación, insuficiencia renal, gangrena en las extremidades inferiores e inflamación purulenta de los pulmones. Todo ello, según indicaba el doctor Ranieri en sus notas, se vio agravado por el aislamiento paranoico y el rechazo de la higiene más elemental. Las consecuencias se hicieron evidentes al cabo de una semana. Los embajadores de Castilla, Francia y Hungría abandonaron Orvieto. Los legados alemanes se quedaron, pero dejaron de tener contacto oficial con la curia. Las cartas de los príncipes electores no tenían respuesta. El trono papal estaba vacío. Las discusiones sobre el sucesor llegaron a su punto álgido. Savelli firmó un acuerdo secreto con representantes de la nobleza toscana, prometiendo concesiones a cambio de apoyo. Ottoboni, por su parte, se aseguró el apoyo del arzobispo de Génova, así como del comandante de la guardia, el capitán Andrea Rubino. Los rumores sobre el estado del difunto pontífice se extendieron por Europa más rápido que las caravanas. En Florencia se decía que había muerto porque había ejecutado a demasiados herejes y torturado a santos. En Colonia se escribía que había sido envenenado por sus allegados.
En Siena circulaba la leyenda de un gallo negro que supuestamente había cantado a su puerta la noche antes de su muerte, una señal del diablo. El pueblo consideraba que la muerte del Papa no era una purificación, sino una maldición. Dentro de la curia ocurrían cosas extrañas. Uno de los escribanos, el monje Tiziano, fue encontrado ahorcado en la sala de escritura. En la mesa había una nota que decía: incluso muerto, susurra. El cardenal Humberto acusó a Ottoboni del asesinato, pero no había pruebas. Esa misma semana desaparecieron 2 sirvientes. No se encontraron sus cuerpos. Las paredes del dormitorio de Inocencio, a pesar de haber sido enlucidas, seguían desprendiendo un olor fétido. Los monjes decían que la humedad traspasaba la piedra. Un mes después, llegó el nuevo tesorero papal. Vivió en esas habitaciones 2 días y huyó por la noche. Las elecciones del nuevo pontífice duraron 60 días. Durante todo ese tiempo, la corte permaneció en tensión. Por las noches, la guardia patrullaba los pasillos y se colocaron rejas en las ventanas. Las reservas de comida se agotaban y en los sótanos comenzaron los motines de los sirvientes. Las misas en la catedral se celebraban sin mencionar el nombre del Papa, algo que no ocurría desde hacía 100 años. La ausencia de un centro de poder provocó un aumento de los ataques atrevidos contra los cardenales. Una noche, Savelli fue atacado en su propio patio, golpeado y encerrado en un sótano hasta el amanecer. Lo liberaron, pero los rumores sobre una conspiración no cesaban. Finalmente, en la 7ª semana, fue elegido un nuevo pontífice, el cardenal Rainiero Soprano. Tomó el nombre de Alejandro. Su primera orden fue cerrar las habitaciones papales y precintarlas para siempre. La segunda fue revocar los últimos decretos de Inocencio, calificándolos de sospechosos en su espíritu y contrarios a la razón. Declaró que el difunto pontífice había dejado el cuerpo y el espíritu en estado de descomposición. En una reunión secreta dijo: no hay santidad en la muerte de Inocencio, solo hay pus, miedo y oscuridad. En el funeral, celebrado un mes después, ya de manera formal, en Roma, no se abrió el ataúd. La misa fue oficiada por un obispo con capucha negra. Ninguno de los cardenales tocó el cuerpo. La cripta fue cubierta con cal para detener el olor. Así terminó la era del pontífice que en otro tiempo había tenido en sus manos el destino de Europa. Su muerte no fue el fin de su reinado, sino el comienzo de la desintegración. En Alemania resurgió el movimiento guinefista. En Toulouse quemaron la oficina de la Inquisición. En Venecia comenzó una campaña por la independencia de Roma. Incluso en el propio Vaticano comenzaron las revisiones. Se reconoció que muchas ejecuciones y anatemas fueron firmados en un estado de delirio febril. El pueblo no lo recordaba como un hombre justo, sino como el rey podrido de las oraciones. Se evitaba pronunciar su nombre en los sermones. La única estatua erigida en su honor en La Spezia fue derribada 2 años después. Algunos de sus decretos fueron eliminados de los archivos por considerarlos fruto de una mente impura. Así murió Inocencio IV, no en un halo de santidad, sino entre el pus, los susurros de los sirvientes y en una casa donde las velas no se apagaban porque la muerte ya había entrado y se había sentado a su lado. Se pudrió en vida y, con él, parte de la iglesia que quería purificar. Su ataúd está enterrado a gran profundidad, pero el olor permanece en la memoria, en las crónicas, en las paredes, que no pueden limpiarse ni con incensario ni con arrepentimiento.